la grabación de la sesión para después compartirla. Listo, ya lo hice. Justamente la etiqueta es los comportamientos que son recomendados para entornos digitales. Esto va a aplicar para chats, Facebook, plataformas educativas, WhatsApp, correo electrónico o cualquier herramienta que estemos utilizando como un medio de comunicación, en este caso las videoconferencias. Su finalidad es tener o buscar que nuestros espacios de trabajo sean propicios, agradables y claros, pero sobre todo manejar una buena percepción de nosotros. Seguramente ya muchos han visto videos de errores que aparecen en la red, de situaciones que se presentan y nosotros al final de cuentas estaremos trabajando con adolescentes. Entonces es importante el cuidar estas normas de etiqueta que nos va a permitir tener un espacio académico viable para el trabajo en plataforma en un ambiente respetuoso, agradable y claro. Ujú. Indica la mejor manera de comportarnos usando las tecnologías y, como ya lo mencionaba, se aplica a todas las plataformas educativas, redes sociales, chats, videojuegos, videoconferencias, correos electrónicos o cualquier espacio de comunicación sincrónica o asincrónica. Ujú. Esa es básicamente, como ustedes bien mencionaban, la finalidad de la netiqueta. Nosotros vamos a ver tres tipos de netiqueta. La más común y la más estudiada es sobre el material escrito. Podemos observar como ciertas recomendaciones sobre la tipografía, la forma en la que escribimos, cómo damos respuesta y el respeto a la privacidad. Son 4 reglas muy básicas, muy generales, que en cualquier documento que ustedes revisen las van a encontrar como sugerencias. Comenzamos con la tipografía. Si bien nuestra intención es llamar la atención de los estudiantes, el uso en diseño de letras redondas, así se les llama, que son Arial, Calibri, básicamente, es más sencillo para la lectura, cansa menos y facilita que el estudiante identifique la actividad. Es muy común utilizar cómics, es muy bonita, pero si ustedes han intentado leer materiales de los estudiantes con cómic, es más pesado leerlo. ¿Por qué? Porque requiere un poquito más de información para trazar o para poder captar la información de esas letras. De hecho, si se dan cuenta, son un poquito más separadas. Eso en automático alenta la lectura. Por eso es importante el utilizar letras simples. Arial, Calibri. Con esas dos es más que suficiente para que nuestra lectura sea más rápida. Evite colores vibrantes en la escritura. Para llamar la atención, a veces utilizamos colores rojos, fluorescentes, amarillos. Sí llama la atención, pero de manera inadecuada, porque aunque es lo primero que nos jala la vista, es lo primero que solemos evitar. Entonces, es importante utilizar colores un poquito más opacos. Por ejemplo, el verde que aparece en la presentación de PowerPoint es un tono, no pelea con el texto, pero nos permite seguir prestando atención y diferenciar el título del resto de la información. Puede utilizar comillas, negritas o cursivas, o bien colores opacos. Eso es sumamente importante para trabajos escritos. Inicie siempre con un saludo, un desarrollo del mensaje y una bienvenida. Algo que es muy común cuando tenemos prisa, pues es poner, o ya cuando tenemos mucha confianza, ¿no? Oye, pásame tal cosa, ¿no? O en el caso de los estudiantes, realizan la siguiente actividad y envíen a la plataforma. Un texto simple es, estimados estudiantes, o buena tarde estudiantes, envíen por favor la siguiente actividad del día viernes, agradezco su atención, buena tarde. Fin. Sí agregamos unas 5 palabras, pero la estructura y el impacto es muy diferente. Incluso la manera en que ellos nos van a responder suele ser más educada. A pesar de que pareciera que el lenguaje escrito es muy diferente al verbal, que lo es en términos del discurso, en términos de la intención comunicativa no tanto. Es decir, podemos identificar el estilo de cada persona a partir de cómo escribe. Y lo podemos identificar muy bien porque estructura los mensajes de manera diferente. Entonces, para mantener un espacio de respeto en plataforma, siempre es importante el iniciar con un saludo, el desarrollo del texto y una despedida breve. Tampoco es espero te encuentres muy bien, tú y todos tus familiares. No, un buenas tardes, hola, espero estés bien, qué tal, cómo te va. Unas palabras simples va a ayudar a que el estudiante reciba el mensaje de manera diferente. Utiliza un lenguaje sencillo, claro, breve y completo. Recuerde que la comunicación es asincrónica. Es decir, yo en un solo mensaje
tengo que transmitir todo lo que necesita saber el estudiante. ¿Por qué? Porque no sé si lo va a leer a las 5 de la tarde, a las 4 de la mañana o a las 12 de la noche. Y si tiene dudas, yo no voy a poder estar para ayudarle a solucionarlas. Entonces, entre más breve sea mi mensaje, por ejemplo, estimados estudiantes, mañana vamos a tener, buenas tardes, mañana vamos a tener videoconferencia a las 16 horas. Este es el código de ingreso. Que tengan excelente noche. No hay necesidad de poner más información, es un mensaje sencillo, claro, breve y completo. Es así como tendríamos que comunicarnos a través de los correos electrónicos. La mayoría de nosotros contamos ya con esta habilidad en la escritura. En ocasiones solamente el uso de los colores y el tipo de letras es el que solemos mezclar un poquito, pero en general no solemos tener dificultades en términos de lenguaje escrito. Nunca escriba un correo enojado o alterado, porque aunque pareciera que nosotros lo estamos haciendo como en lo más normal posible y además a la hora de escribir se nos va bajando el enojo, la realidad es que no. Nosotros lo hemos visto en Virtual. Cuando un estudiante está enojado, se observa. La manera en que escribe es más agresiva. O sea, por ejemplo, si yo fuera asesora y estoy enojada con el alumno porque ya es la tercera ocasión que le pido la tarea y no me la hace bien, un lenguaje no grosero, pero agresivo sería: revisa lo que estás haciendo, todo lo estás haciendo mal, tienes que verificar nuevamente porque no te lo voy a volver a calificar. No soy grosera, no le insulté, pero sí es como muy de, ¿qué onda con la maestra, no? O sea, no es así como, no es un tono amable, que no sería lo mismo. Estimado estudiante, buenas tardes, he verificado 3 veces tu actividad y observo que aún no has leído el contenido. Te pido, por favor, que en lo consecutivo envíes la actividad con previa lectura. Dije exactamente lo mismo, pero lo dije de una manera más amable y el estudiante no me va a responder, pues, ¿qué quiere que haga, maestro? Porque además suelen responder así despuesito de que uno les escribe violentos. Entonces, es la manera en que ustedes escriben va a ser muy probablemente la manera en que les regresen los mensajes. En este sentido es importante cuidarlo. Eh, tiempo, tiempo y tipo de respuesta. No es necesario hacer toda, para la modalidad híbrida, hacer toda una realimentación que nos lleve media cuartilla. Yo les sugiero que elaboren plantillas de realimentación, considerando tres criterios, perdón. Estuvo muy bien, estuvo medianamente bien, le faltaron muchas herramientas o no entregó nada. Y personalicen los mensajes. Eso les va a ayudar a identificar reviso la tarea de este estudiante, está bien, selecciono mi respuesta de este lado y la pego y avanzo más rápido en el trabajo. Siempre nuevamente iniciando con una breve redacción. Yo les estoy presentando una realimentación que me hicieron en un diplomado. eh, que al parecer estuvo bien la tarea. Gracias por tu primera aportación, es excelente, Expones cada apartado de manera detallada, siempre con fundamento en la teoría consultada. Tu análisis que realizas es interesante y haces anotaciones sobre las teorías educativas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando claro el papel que tiene el docente. Sigue así. Este tipo de realimentaciones contiene el inicio, es un saludo, me dicen que estoy bien, me motiva porque me dice sigue así y me recomienda un material adicional. Es una actividad breve, pero si yo la leo, la siento para mí, aunque es muy probable que la maestra también utilice plantillas de respuesta, pero no se escucha impersonal. Si ustedes la observan en el momento en que pone mi nombre, ya es muy claro saber que me lo está enviando a mí y que además leyó mi tarea. Entonces, esta es una de las recomendaciones. Es importante el que consideren un tiempo no mayor a 24 horas para contestar las dudas y que evalúen en un tiempo no mayor a 72 horas para que los estudiantes se mantengan constantes. Esa es como una breve recomendación. En este, es importante que establezcan tiempos y horarios de respuesta. Si el horario de trabajo con los chicos es de 7 a 2 de la tarde, déjenselos muy claro desde el inicio, porque si no después vamos a tener niños que les están escribiendo a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 12 de la noche, y quizá para el tiempo anterior donde de plano todo era como nuevo y todo el mundo estábamos muy estresados, se permitía, pero consideran que ahorita van a ser al menos 3 meses de trabajo así y no van a tener la posibilidad de estar respondiendo en sus tiempos personales las dudas de los estudiantes. Entonces, si consideramos unas instrucciones claras y en tiempos y tipos de respuesta horarios bien definidos,
Nuestros estudiantes tienen que aprender que solo en esos horarios bien definidos vamos a poder atenderlos. Y podremos solamente utilizar el tiempo de nuestro horario y el demás tiempo, pues ya lo utilizaremos para nuestras actividades personales y no mezclarlas, porque eso es algo que nos está pasando mucho actualmente. La propia dinámica nos obligó a estar mezclando los tiempos. Solamente plantéenlo así. No va a ser, tiene que ser más estructurado para que no les consuma tiempo personal. Ujú. En este caso, una recomendación es colocar los horarios de tiempo de dudas. Ujú. O bien colocar las sesiones de Zoom en horarios donde ustedes siempre sea fijo, miércoles, así todos los días, y vamos generando también un hábito. Ujú. Bueno, en cuanto a la privacidad, si ustedes van a utilizar Facebook, Twitter, Instagram, es importante que no expongan la información personal de los estudiantes y tampoco nuestra información personal. Es decir, no vayan a agregar a los chicos a sus Facebook personales, creen uno académico y no agreguen ni una sola foto de ustedes porque ustedes ya identifican que de repente salen esas fotos a otro lugar y es un poquito más complicado el tener control de esta información porque al final queda muy pública. O al revés, si los estudiantes ya los aceptaron y ya vieron a la chica que siempre tiene novios y publica fotos que a veces ven de sus packs y demás, no la utilicen como ejemplo en las clases, porque al final de cuentas ella les dio acceso a su cuenta personal, pero no les dio acceso a las fotografías como ejemplos o como medio de difusión. Entonces también es importante el que esa información personal de los estudiantes se mantenga en privado, aunque ellos nos proporcionen su Facebook, su cuenta de Twitter o su cuenta de Instagram. Ujú. Cuando envíe correos masivos, coloque siempre los correos como ocultos, para que las personas no conozcan el correo del otro y los molesten. Son adolescentes. A final de cuentas, cualquier medio lo van a utilizar pues como una forma de divertirse. Yo lo haría, estando 3 meses encerrada, pues el ocio ayuda bastante a buscar herramientas eh, de ciberbullying. Entonces, en ese sentido es importante cuidar también los datos personales de nuestros estudiantes. Si va a ser WhatsApp, también es importante decir que esos correos o los teléfonos de los compañeros solamente son para uso académico, no para otro tipo de uso. O bien utilizar listas de difusión para que no tengan dificultades. Una lista de difusión en WhatsApp nunca van a ver a quién le mandan el mensaje y tampoco van a ver el número telefónico de las otras personas. Es una forma de cuidar la, la privacidad de las personas. Y bueno, si nosotros vamos a utilizar material de otra fuente, coloque siempre la información o el lugar donde la está sacando para respetar los derechos de autor de la persona que nos compartió la información. Bueno, ya les había comentado, pueden generar respuestas genéricas de una actividad bien realizada, con errores de forma, con errores de contenido, con errores de comprensión de la actividad y sin entrega de la actividad. Si hacen esas 5 respuestas automáticas, les va a ser muy sencillo realizar realimentaciones, porque solo copiarían y pegarían y personalizan el mensaje. Ujú. Como tenemos criterios como las listas de cotejo, tenemos muy claro el nivel de alcance de los estudiantes y sobre eso podemos hacer las realimentaciones. Cuando elabore un mensaje, reléalo antes de enviarlo y pregúntese cuál sería su reacción si lo recibiera. Cualquier tiempo invertido en hacer más clara nuestra comunicación en Internet es tiempo bien empleado. Si algo tienen las redes y que es bonito y feo, es que son redes de valientes, porque todo lo que escribo, todo lo que mando, todos los audios se quedan ahí como una huella. Entonces es importante considerar qué es lo que quiero que quede como una huella digital, una huella en el ciberespacio, cómo quiero ser recordado en estos espacios, o qué tipo de información pueden tomar personal y que después la pueden utilizar. Por ejemplo, yo estoy grabando esta sesión, pero si se han percatado los estudiantes con su celular, pueden grabar la misma sesión. Entonces, es importante siempre cuidar estas normas de comportamiento porque al final de cuentas quedamos expuestos ante cualquier situación. Y si yo escribo un mensaje enojado y mando a freír espárragos a un estudiante, hay una evidencia muy clara de que va a estar ahí. Entonces, es importante cuidar como esas reglas de etiqueta. O de netiqueta en este caso. Les voy a dejar aquí unos videos, no nos va a dar tiempo de verlos. Son 2 videos muy buenos que refuerzan las etiquetas para material escrito. Ahora nos vamos a ir a las videoconferencias. No es obligatorio que enciendan la cámara, eso es un hecho. Si ustedes quieren dar clases con la cámara apagada, lo pueden hacer. Sin embargo, hay que considerar que nosotros somos 70% visuales y que en el momento en que apagas la cámara, la atención de los estudiantes
se va a dispersar completamente. Dos, si yo le pido a los estudiantes que mantengan su cámara habilitada, sería importante que yo también lo realice. O bien, si ustedes observan en los cuadritos, el maestro Luis Bede colocó una foto y el maestro Miguel Ángel Núñez. Son fotos de la cara, el maestro Antonio también. Son fotos que se pueden quedar de manera fija. Siempre procuren que sean fotos donde nuestra cara sea muy visible, si no quieren encender la cámara. Si vamos a encender la cámara, que nos va a ayudar a tener mayor atención y mayor calidez en la comunicación con nuestros estudiantes, hay que considerar algunas características para que no para mantener la misma información. Ángulo y distancia. ¿Cuál es la cercanía de mi cámara y posición? Y les pongo una imagen pues donde podemos observar diferentes ángulos de la posición de la cámara y que genera diferentes tipos de caras. En este caso es posible dejarlo así, no pasa absolutamente nada, solamente hay que cuidar que nuestra distorsión de la cara no sea tan amplia como en el caso, por ejemplo, de la chica de lentes rojos, que ahí sí de plano no creo que sea tan así, tan extraña, pero la cercanía de la cámara lo provoca. Si a nosotros nos ha tocado que abrimos la cámara frontal por error, pues no somos los más agraciados del mundo con cámara frontal, nos sale la papada, se nos ven los cachetes, todo nos pasa. Es como la realidad triste, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante mantener un buen ángulo y distancia de la cámara. Lo recomendable es que se encuentre la cámara a la altura de los ojos. Si tienen una laptop con unos libros abajo, pudieran levantar un poquito más la cámara para que les quede lo más cercano a los ojos. Y la otra cosa que es necesaria es considerar un tercio de la cara. Por ejemplo, si ustedes observan, salen mis hombros hacia arriba. Puede salir un poquito más si yo bajo la cámara o yo me levanto un poco más con un cojín o me alejo. ¿Qué ayuda? Cuando yo explico algo, si soy mucho de las manos, se pueden ver las manos y eso ayuda a que la comunicación con los estudiantes sea más clara. No me gusta, pues me acerco un poquito más al escritorio, solamente de hombros hacia arriba es un parámetro viable de poder comunicarse con los estudiantes. No necesariamente, que muchos lo recomiendan que es un tercio, es decir, hasta acá, para que puedan observar más de mí, pero esto obliga a que ya no estoy ni cerca del teclado ni cerca del mouse, no hay forma de que pueda trabajar así. Entonces, lo podemos hacer a esta altura. Eh, la ambientación. ¿Qué se observa detrás? Hay un estudio se los voy a compartir, que señala que cuando estamos en videoconferencias, lo que se observa no es a la persona, sino lo que está atrás de ella, porque al final de cuentas nos está dejando ingresar a su casa. Entonces, de repente podemos observar lo que está atrás, lo que nos llama más la atención, y es importante cuidar esta ambientación. Sobre todo, como les menciono, permitimos que los estudiantes ingresen a nuestro hogar o a un segmento de nuestro hogar. Entonces, ¿qué queremos compartir de información personal de nosotros? Mucha, poca o nada. Si no quiero compartir mucha información, pues entonces dejo un fondo blanco con un cuadro y se acabó. O de plano, por ejemplo, maestro Jorge, lo voy a tomar de ejemplo. El maestro Jorge solamente nos está enseñando su pared y el ángulo. Y la maestra Graciela solamente una pantalla blanca en la parte, un fondo blanco. No pasa absolutamente nada. No estamos brindando información adicional personal. Por ejemplo, el maestro BD, pues la información que nos está brindando es un buen mensaje. Le gusta la lectura. No nos está mostrando una información personal familiar, solamente un gusto. Es un fondo pertinente también para el tipo de actividades que estamos realizando. Ujú. Hay ocasiones que se colocan fondos de pantalla, como es el caso de la chica que dice que está feliz, el pasto o el tiburón, que de plano hasta la cabeza se cambió. Si es viable, es muy posible realizarlo y lo que va a ayudar es que ni siquiera observen el fondo de nuestra casa. Nada más hay que cuidar que sean fondos un poquito formales, como el caso del maestro Antonio, que creo que tiene una escuela atrás, y que se pueda realizar de esta forma, con la finalidad de que el chico no conozca lo que está atrás de nosotros. Es una recomendación. Evite presentar información personal. Puede seleccionar una pared lisa o con pocos elementos visuales, o bien elementos académicos. También puede usar los fondos virtuales. Solo seleccione aquellos que sean formales. Recuerden que también pueden ser un distractor. Ujú. En este caso, yo no puedo poner fondos porque mi pantalla es mi pared es muy blanca, entonces de repente el fondo se me pasa a mí y yo soy la que termina con el edificio en la cara, entonces yo estoy amolada. Entonces sí tengo que utilizar una pantalla o un fondo blanco para que no tenga dificultades.
Imagen física, ¿cómo me veo? No solamente en el ángulo, sino se me ven los ojos, se me ve a contraluz, o en ocasiones sucede que la ventana está detrás de nosotros y somos como una sombra tenebrosa, ¿no? Entonces no podemos ver expresiones, no sabemos si nos está hablando, hasta nos da miedo porque es una sombra. Entonces es importante saber cómo nos vemos. Aquí solamente pues la referencia es sobre usar colores neutros en nuestra piel, bueno, perdón, en la ropa, y de preferencia lisos. Por ejemplo, yo traigo un tono vino, que al final de cuentas es liso, no llama la atención, no está modificando la forma en que me veo y mantiene como la atención en mi cara. Si yo utilizara camisitas de cuadros o de puntos, va a ser muy cansado para la vista porque la cámara no puede enfocar esos elementos y se cansa uno al estar viendo a las personas con puntos o con cuadros. El rostro debe estar lo más claramente iluminado. Si ustedes son afortunados, si tienen una ventana, pueden como prescindir de él. En mi caso, en su casa, yo estoy en una habitación muy reducida, entonces yo sí tengo que utilizar, ahorita para la videoconferencia tengo 5 focos, les voy a apagar uno. Si ustedes observan, se hacen como más sombras en la cara y si lo vuelvo a prender, se ilumina completamente la cara. Compré de las cintitas de foco LED y la puse sobre la computadora. Entonces, eso ayuda un poquito a iluminar la cara, ya que no se vean sombras que terminen cansando a la vista. Ujú. Esto es como muy específico y ya así como con ganas de querer estar en la videoconferencia. Si quieren apagar la cámara, les digo, no hay problema. Y el contacto visual. Estamos muy acostumbrados a hablarle a las personas y si algo pasa en Zoom es que le hablamos o a la presentación de PowerPoint o a la persona que está hablando pero que quizás se encuentra en la parte inferior de nuestra pantalla. A mí me pasa mucho. Entonces, no se percibe que estamos poniendo atención a nosotros. Aquí lo recomendable es que siempre veamos a la cámara, aunque la persona que esté hablando se encuentre en la esquina inferior o en la esquina superior. Es un hábito difícil porque nuestra costumbre es hablar a la cara. Entonces, si la cara se encuentra en la posición de la cuadrícula en una esquina, pues mi vista se va a ir a la esquina, no se va a ir a la cámara porque no le estoy hablando a la cámara. Hay personas que hacen sugerencias que pongan una foto de una persona ahí para que más o menos en esta situación de ir generando hábitos aprendamos a revisar o ver siempre a la cámara. No siempre es posible, pero es una recomendación que se hace en etiquetas. El contacto visual. ¿Qué parece que observo? Ah, pues estoy observando a la parte inferior, estoy observando a las personas. Si ustedes observan el compañerito de rojo, es lo que yo hago. Si alguien me está hablando en una esquina, observo a esa persona, pero en realidad pues estoy solo centrando mi atención a una persona y estoy olvidando que más personas se encuentran a mi alrededor y que tengo que poner atención a todos ellos. Bueno, el contacto visual se realiza directamente a la cámara para sentir la interacción uno a uno. Evite observar los cuadritos donde aparecen las personas que hablan y procure acomodar la ventana donde están las personas abajito de su cámara con la intención de que siempre miremos hacia ese espacio. Ujú. Otros aspectos. Use una voz fuerte, nítida, clara y con inflexiones. Siempre mantengo un ánimo en las videoconferencias. Por ejemplo, si yo comenzara la videoconferencia, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar. Y luego hago pausas extremas que no se pueden ver en porque es más cansado. Entonces tengo que mantener como muchos tonos de voz, utilizar las manos, pero también siempre estar como con mucho ánimo. Es más cansado, pero también, uno, yo me mantengo más atento y dos, el estudiante se cansa menos y se distrae menos. Ingrese siempre con el micrófono apagado. Esta es como prioritaria, no por nosotros, porque quizá nosotros no estemos hablando, pero siempre en el exterior hay información. Pues, por ejemplo, en la mañana que di la conferencia pasó el de los tamales, el de los fierros viejos, el de la basura, y yo no estaba hablando, pero todo el mundo estaba enterándose de lo que pasaba por mi colonia porque mantuve el micrófono encendido. Entonces, siempre ingresar con el micrófono apagado. Eh, Nosotros vamos a ser hospedadores, entonces siempre apaguen los micrófonos de los estudiantes, siempre. Si ellos no los apaguen, apáguenselos ustedes, porque eso es el ruido que genera y a veces los estudiantes los suelen habilitar eh, para querer comentar algo, pero se genera más ruido de lo que nos puede prestar atención.
Realiza una pregunta para mantener la atención. También puede pedir que tomen notas de la videoconferencia. Esta es de suma importancia para cuando vamos a estar dando clases. Antes de comenzar la videoconferencia, chicos, al final vamos a verificar los puntos más importantes. Les sugiero que tomen nota de los siguientes aspectos. Y entonces mantienen la atención del estudiante la mayor cantidad del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos identificando que tienen que poner atención a mi discurso. Algo que se me olvidó poner aquí. No deben durar más de 45 minutos, por ningún motivo, porque el estudiante y cualquiera de nosotros después de 45 minutos se pierde toda la atención. Pida que interactúen en el chat a partir de un tema seleccionado y si desea pasar lista, ahí me equivoqué, se sugiere capture la pantalla. Ayer que estuve revisando, ayer o anteayer que estuve revisando los materiales para esta sesión, la mayoría o la mayor cantidad de troleos hacia docentes de los estudiantes a través de videoconferencias es con el pase de lista. Porque los estudiantes dicen presente y es otro estudiante, o porque les empiezan a poner ahí nombres de las personas de, pues, de albures, creo que es una de Rosa Melo y así, y entonces los estudiantes cambian su nombre de perfil en Zoom porque están jugando con nosotros. Entonces, mi sugerencia es que desde el inicio les digan, yo voy a pasar asistencia capturando la pantalla de donde están ustedes. Si el nombre está mal, no les voy a poner asistencia. Obligamos a que el chico siempre tenga el nombre fijo en su pantalla porque él no sabe cuándo les va a capturar la pantalla y no tenemos o no nos pueden hacer bromas relacionadas con los nombres porque está muy fijo y no tenemos que utilizar ese espacio. Si se mueve o distrae por un momento de su lugar, apague la cámara y el micrófono. Si yo me tengo que retirar por una situación cual sea, sí debo de apagar mi cámara y mi micrófono porque se ve raro que yo me retire y se quede el asiento solo. Entonces, apáguela. No hay ningún problema. Si apagan la pantalla y apagan su micrófono, es mejor que dejar la silla vacía. Genera menos evidencia de lo que estamos haciendo o no. Si trabajara con materiales en su escritorio, procure no tener chats abiertos o el escritorio con fotos personales. A mí ya me pasó 2 veces, que he dejado el Messenger abierto y todo el mundo lo está viendo porque ando compartiendo la pantalla. Entonces ya aprendí que cuando hago videoconferencias no veo nada de chat en computadora. Y también, de preferencia, que nuestros escritorios tengan información que no sea personal. A veces, pues es nuestro equipo personal, nos gusta tener a la familia, nos gusta tener al chico que nos gusta, o sea, antes de la pandemia yo tenía aquí a Johnny Depp y así, pero es información muy personal, entonces la tenemos que retirar con la finalidad de que no sea información que pueda ser utilizada en nuestra contra, prácticamente. Entonces, procuren siempre tener fondos neutros o fondos impersonales. Sobre todo, pues si vamos a compartir las pantallas. Y si trabaja con, cierre completamente la sesión, antes de levantarse de su lugar. Nosotros tenemos el control de la sesión. Entonces, no esperen a que todos salgan para poder cerrar la sesión. En el momento en que ustedes digan, yo ya terminé, la cierro. 1, aseguro que ningún estudiante se quede en el chat. 2, aseguro que mi cámara, mi micrófono están apagados y que la sesión ya finalizó y que no va a pasar nada posterior a eso. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? Maestra. No, todo está claro. No, está muy claro y muy interesante, maestra Mara. Ok, vamos a... Sí, es que es así como... La verdad es que yo siempre... las ventajas y las desventajas de la tecnología es que todo queda grabado y no tenemos el control de nada. Al final de cuentas... ¡Ay, santo! Y no tenemos el control de ninguna información. Entonces es importante mantenernos como procurándonos mucho. La intención de las netiquetas es cuidarnos. Las netiquetas, aquí eviten esto porque esto no es en plataformas. ¿Cómo actualizo mi perfil? En Classroom, mis reglas de trabajo, las entregas de actividades y las dudas. Lo ideal es tener fotos de perfil profesional o amigable. ¿Para qué? Para que sea fácil identificarnos. Quienes ya trabajaron con Classroom se van a dar cuenta que la configuración de la cuenta de Google es la foto que aparece. Entonces, la primera recomendación es que le pidan a los estudiantes que modifiquen su perfil de Google, colocando su nombre completo y su nombre. Si ya trabajaron el semestre anterior y no les pidieron eso, es muy probable que cuando descargaron el calificador no les aparecía el nombre del alumno, les aparecía el nombre de la cuenta. Entonces, en lugar, por ejemplo, mi correo es idunamara. Si yo no lo configuro cuando descargan el correo,
No voy a ser Claudia Mara García Paniagua, voy a ser Iduna Mara. Y encontrar quién es Iduna Mara en mi listado de 50 estudiantes es imposible. Entonces, es importante que le pidan a los estudiantes que pongan su foto en la configuración de Google y que cambien su nombre, para que cuando descarguen el Excel que genera Classroom, tengan muy claro qué estudiante es. El trabajo en plataforma siempre requiere un encuadre, al igual que en presencial. La diferencia de este encuadre es cuidar algunos elementos que pueden ocasionar conflicto. Lo que les voy a presentar a continuación son algunos lineamientos que trabajamos en la modalidad no escolarizada, pero los adecuo un poquito al trabajo en Classroom, para que ustedes consideren estos lineamientos como encuadre para sus clases. Lo importante es observarlos en Zoom y también reforzarlos en plataforma. Va a evitar que el estudiante esté preguntando a cada rato información, les vamos a generar un hábito y vamos a disminuir el que existan pocas cosas que aclarar o que existan cosas que aclarar. Bueno, sobre las dudas de las actividades. ¿Por qué medio los estudiantes podrán plasmar sus dudas? Les voy a permitir que sea por WhatsApp, lo van a hacer por correo electrónico, lo van a hacer a través de la plataforma. ¿Por qué medio? ¿Qué tipo de información necesito para solucionar las dudas? Les voy a pedir su nombre, qué duda tienen de qué tema y que se despidan de mí, o solamente necesito que me digan la duda y no requiero saber qué estudiante es. Ese tipo de información necesitan definirlo. ¿Existe un tiempo límite para que los alumnos plasmen sus dudas antes de la entrega de actividades? Si yo desde el inicio digo, chicos, les voy a solucionar sus actividades un día antes de la entrega, porque si me preguntan una hora antes, no hay forma de que les responda la duda. Lo van a dejar claro o no hay problema y les pueden preguntar a los 5 minutos de que entreguen la actividad. Esto es importante porque, les digo, genera una norma de trabajo en plataformas, una etiqueta que mantiene una buena convivencia. Entonces es importante definirlo desde el inicio. Son nuestros encuadres, diferentes a presencial, pero al final es un encuadre. ¿Qué tipo de evidencia cuenta como envío? Por ejemplo, un documento en blanco. Se lo voy a calificar, le voy a dejar volver a enviarlo. Si está incompleto, vale, no vale. Me mandó otro archivo, ¿se lo cuento o no? Y, o más común, descargo el archivo y no se puede leer, está dañado. ¿Qué criterio voy a utilizar? ¿Se lo cuento, no se lo cuento, se lo permito volver a entregar o ya no? El criterio ustedes lo definen. ¿Qué sucede si la actividad está fuera de tiempo? ¿La voy a anular o le voy a bajar puntos? ¿Y cuántos puntos le voy a bajar? Es importante definirlo para que el estudiante no les esté discutiendo posteriormente. ¿Es posible corregir la actividad y volver a enviar? Ya me calificó, chin, saqué 3 y el estudiante dice, bueno, pues se la vuelvo a enviar. Ok, si no dejo claro desde el inicio que no me puedo volver a enviar la tarea, me la va a volver a mandar. Voy a dejar claro, tienes derecho a una segunda entrega, pero con 10 puntos menos, por ejemplo, o con un punto menos. ¿Sí? Es importante dejar claro ese criterio. ¿Y qué va a suceder si encuentro plagio académico? ¿Se lo voy a anular o le voy a informar para que me entregue nuevamente la tarea? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. No, maestra, nada más lo tenemos que estudiar, pero todo claro. Sí, no es muy como claro, nuestra... y muy claro y súper conocer el tema, Felicidades. Gracias, maestro. Sí, en realidad esto es lo más importante del encuadre. Si nosotros dejamos desde el inicio muy claro qué sí se va a poder hacer, qué no se va a poder hacer, qué voy a evaluar, qué no voy a evaluar y cuándo les voy a responder, la cantidad de problemas de trabajo en plataforma disminuye muchísimo. ¿Por qué? Uno, tengo pues lo pondré en estos términos, tengo una evidencia de que yo le notifiqué al estudiante y que no hay forma de que él no haya entendido antes de entregar la tarea cuál es mi regla de trabajo. Y bueno, por último, ¿qué tipo de huella digital quiero dejar? Esta es una compilación pues de algunos errores como muy frecuentes justamente por el desconocimiento, de las etiquetas y que en ocasiones el conocerlas o el aplicar una que otra de las etiquetas nos puede disminuir el riesgo de aparecer en las redes sociales. Me metí otra, espérame. Les voy a presentar unos. Maestra, ¿qué es lo que podemos hacer cuando quien no cumple las reglas de etiqueta es el alumno? Bueno, aquí la sugerencia, maestro, o en el caso de los chicos con los que yo trabajé, fue la primera actividad, que revisaran las etiquetas. Y sobre esas se generan los lineamientos. Por ejemplo,
me pasó con un alumno que fue insultante con otro, lo saqué del grupo, porque dentro de las normas de la etiqueta, pues es el respeto a la otra persona. Entonces, hay que dejarlo muy claro desde el inicio, maestro. Incluso la misma presentación que está aquí, ustedes la pueden compartir con ellos o adecuarlo con sus clases para que se quede muy claro desde el inicio. Y bueno, en el caso de adolescentes es importante definirlo. O sea, si haces esto, pasa esto. Es como muy claro en plataforma, porque no hay que cambiar la dinámica de que a diferencia de presencial lo podemos hacer, con uno castigamos de manera diferente a otro. En distancia es importante que se mantenga la misma regla siempre, siempre, todo el tiempo. Si yo defino que si pasa esto le voy a restar un punto, le voy a llamar la atención, hay que dejarlo claro, pero para todos, se tiene que generalizar. Les comento, o sea, al final de cuentas queda una evidencia en plataforma y tenemos que tener muy claro que lo que nosotros ponemos va a ser capturado, va a ser copiado, va a ser impreso. Entonces, no podemos variar mucho en las reglas del trabajo con todos los estudiantes. Ujú. Se Gracias. puede, léaselos, maestro. Así, ujú, sí, sí, sí. Entonces les voy a poner video, espérenme tanto. Bien. Sí, el pobre se queda así como grabando 1000 veces y pues no le salió, ¿no? Porque el perrito no era muy buena persona con él. Estas son como muy sencillas. Ustedes si buscan en red van a encontrar de todo, hasta de personas que la esposa se estaba cambiando de cuarto y salió al fondo y estaba el maestro dando clases. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que cuidarlas mucho para que no nos suceda. Al final de cuentas, pues estamos muy expuestos ahorita, ¿no? Entonces, las etiquetas, si bien son unas normas de convivencia, también son unos medios de tener precaución en la manera en que nos dirigimos en espacios virtuales. Estas son las fuentes de consulta. Pueden revisar cualquiera de ellas en caso de que quieran ampliar la información. Y por mi parte, pues sería todo. Espero les haya agradado, les haya sido de utilidad y cualquier situación que se presente o requieran adicional, les dejo mi número celular para que puedan contactarme en caso de que requieran algún apoyo. Ujú.
Y pues no Maestra, sé si me da quieran. una pregunta. El video que nos mostraste no tenía audio, ¿verdad? Bueno, al menos yo No, no escuché audio en el video que nos mostraste. Ah, ok. no tenía audio, Bien, maestro. Sí, estaba gracias. en inglés en realidad, pero la idea es nada más observar la imagen. En el caso de todo el uso de tecnologías, a veces lo que cuenta más es la imagen. Entonces, no requerimos propiamente un audio, aunque eso sea muy bueno, si el impacto visual no está acorde, se pierde mucho mensaje. Ujú. No sé si tengan alguna duda o algún Ok, comentario. gracias. No, ¿En qué, Marita, maestra? no. ¿No? Ok. Pues me dio mucho gusto volverlos a ver, maestro Guillermo. Quedó muy claro, ¿eh? Quedó muy claro y gracias, maestra. ¿De qué? Con gusto, maestro. Gracias, maestra. Acabo de corregir un 1000. Humilde posturas, humilde cosa. Gracias, muy amable. No, maestra, ¿de qué? Con gusto. La verdad es que yo antes de comenzar las videoconferencias me puse a leer porque dije, en la torre, yo tampoco había hecho videoconferencias hasta la pandemia. Entonces dije, en realidad es muy difícil porque no estamos acostumbrados. Entonces, y cambia mucho la manera en que nos perciben si cuidamos algunos detallitos, ¿no? Por ejemplo, el maquillaje no utilizo salvo cuando me presento con ustedes. En la semana, como los memes, si estoy todo el día así despeinada y Zoom y peinada, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es la presentación y el respeto a las personas que nos están observando. En ese sentido es cuidar esa etiqueta. Ujú, en mi caso, ¿no? También voy aprendiendo a la par que con nosotros y en cuanto cuento con un poquito más de información, pues la comparto para que podamos ir como aprendiendo juntos. Ujú. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias, a ustedes. maestra. Gusto en saludarlos. Gracias, Marita. Gracias. Voy a finalizar la grabación. Gracias.